Ministerio Camino a Emaús presenta La Hora de la Verdad en Munaj Viva, un programa de radio dinámico para las asambleas de Yahweh de todas las naciones. La Hora de la Verdad en Munaj Viva, con la conducción del José Ramón Centurión, todos los martes de 20 a 21 horas por Radio Atlantis 94.5 del dial. Amén. Shalom, hermano, bendiciones. Laila Top por aquí, por estos lados. Que Yahweh el Todopoderoso les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí en este programa radial de la Hora de la Verdad en Munaj Viva, que se transmite todos los martes por esta prestigiosa radio, la Atlantis Frecuencia Modulada, a partir de las 8 horas PM Argentina, que sería las 20 horas para más correcto. Me presento, mi nombre es Ezequiel Frete, soy de la ciudad de Resistencia Chaco, tengo 28 años. Aquí conmigo está nuestro hermano, el pastor José Ramón Centurión, también de aquí de la ciudad de Resistencia Chaco. Shalom, hermano, bendiciones. Amén. Gracias, mi hermanito. Muchísimas gracias. Shalom, bendiciones. Shalom, bendiciones a todas las audiencias, ¿sí? Bueno, Miguel algo nos está reclamando ya, que nos le estaba apuntando el micrófono de aquí de la radio, ¿sí? Bien, queremos salir simultáneamente también en TikTok, también Miguelito, y también por YouTube, por Facebook, aleluya, pero ya vamos a salir bien. Estamos aquí conectados en la Atlantis Frecuencia Modulada, como dijo el hermanito Ezequiel, también por la FM Sensación y FM Eclipse, ¿sí? Esas 3 emisoras radiales, llevando la verdad a las naciones. ¿Y qué hacemos acá, mi hermano? Amén. Acá en este programa escudriñamos las Sagradas Escrituras, mostrando la verdad, ¿no? La verdad, esta verdad que estaba oculta, a pesar de que todo la teníamos en nuestras manos, pero no la usábamos, ¿no? Esa verdad estaba como estaba el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, como muchos los conocen, cegado, ¿no? Nosotros estábamos cegados por las cosas de este mundo, por los placeres de este mundo, y nuestro Padre nos ha rescatado de ese lobo cenagoso y nos trasladó al reino celestial de su Hijo amado. No para darnos esa libertad de poder pecar deliberadamente, ¿no? Como creíamos antes, ¿no? Que la gracia cubría esa multitud de pecados. No era así. Por eso estamos aquí, ¿no? Para
para mostrarle, para enseñarles, como lo hemos dicho, como he dicho al principio, somos aprendices, ¿no?, de la Sagrada Escritura. Sería bueno también que aquellos hermanos, hermanas que nos estén viendo por vía YouTube y lo que están mirando aquí en TikTok, que nos comenten, que pregunten a aquellos que todavía están en las sendas modernas, en las religiones, que se puedan contactar para sacarse las dudas de qué es lo que nosotros estamos enseñando, mostrando. Amén. Gracias, mi hermanito. Bueno, como él dijo, estamos aquí en esta radio solamente para escudriñar y conocer la verdad, ¿sí? No es que tenemos la verdad nosotros, sino Amén. Que nos basamos conforme a la Sagrada Escritura bajo la perspectiva hebrea, ¿sí? Y estamos tocando un tema muy contundente, ¿sí? Que por ahí muchos piensan de que nosotros estamos metiendo miedo. No es meter miedo, querido oyente, querido hermano o hermana, no es meter miedo a las personas, sino más bien es una manera de anunciar, ¿sí? Anunciar la segunda venida de nuestro Mesías. ¿Y cómo será? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería? Pero todo conforme a la Sagrada Escritura. Sabemos bien que el católico, ¿sí?, la católica, el cristiano evangélico y todas las demás religiones, de las 44.000 religiones, ¿sí?, cristianas, no quieren hablar de este tema con respecto al juicio final, a la venida de nuestro Maestro, ¿sí?, y luego al juicio final. No quieren hablar de este tema, tienen miedo, pero no es así. Lo que estamos en esta senda, la senda antigua, el juicio final para nosotros es un verdadero milagro. Es así, es un milagro. Por eso este juicio será milagroso, mi hermano. Este juicio será milagroso, y obviamente no podemos explicar todos los detalles porque no sabemos, porque desconocemos, pero lo que estamos en esta senda, bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh por su divina gracia, por su divina misericordia, por su divino favor. Él nos escogió ya desde el vientre de nuestra madre y nos hizo entender que Él quiere que todos se salven, que toda la humanidad se salve, pero así también da la libertad de elegir la bendición, la maldición, la vida o la muerte, ¿sí? No es nada fácil. Lo que elegimos, este camino a la vida, no es fácil, hermano, no es fácil, hermana, pero bueno, tenemos que resistir, persistir en la fe de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que muchos lo conocen por Jesús y otros también lo están conociendo por Yeshua o Yahoshua, pero nuestro Mesías, el verdadero nombre es Yahshua, ¿sí? Yahshua. Amén. Entonces, ¿cómo sucederá el juicio final? Y nosotros tenemos aquí estudios bajo la perspectiva hebrea. Vamos nuevamente a señalar aquello que nos están señalando, vamos a decir, valga la redundancia, de que nosotros estamos metiendo miedo. No es meter miedo. Quizás van a tener miedo los que no quieren cambiar, porque sabe el juicio que les espera. Ellos sí tienen miedo, pero todavía tenemos tiempo, todavía tienen tiempo de, justamente tienen tiempo de arrepentirse, de un arrepentimiento genuino y convertirse haciendo la voluntad del Padre. Amén. Entonces, ¿este juicio será milagroso? Sí, va a ser milagroso. Va a ser un juicio justo, recto. Decíamos que no podemos explicar todos los detalles, excepto para declararlo. Va a ser un juicio honesto, un juicio con toda ¿cómo se dice? No estos juicios que hay en el mundo, ¿sí? Va a ser un juicio correcto. Amén.
cómo se revelarán todas nuestras obras, cómo se juzgará a cada uno, cómo todo esto será posible en un abrir y cerrar los ojos. No podemos escribirlo, ¿sí?, excepto para declararlo y creerlo como un milagro de que Yahweh, nuestro Elohim, que muchos lo conocen por Dios, o Jehová, ¿sí?, hará en ese último día. Vamos a esta pregunta que dice mi hermanito, si puede leer, ¿qué es lo que Yahweh juzgará cuando los hombres se presenten ante Él? Y entramos en la tercera parte del juicio final, que sería la última parte, ¿sí? Y gracias a todos los hermanos y las hermanas que nos han seguido desde la primera y segunda parte. Amén. Y aquí todos los martes, a partir de las 8 de la noche, estaremos en vivo. Amén. Mi hermano, entonces le hago la pregunta, ¿qué es lo que Yahweh juzgará cuando los hombres se presenten ante Él? Amén. Acá lo están escuchando también. Dice, usted ve esto en el pasaje del versículo 12 de Apocalipsis, cuando dice, los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La idea de los libros que fueron abiertos son que hay registro de las obras que todos han hecho, ya sean buenas o malas. Hay un libro por cada uno que alguna vez vivió, que contiene un registro completo de todo lo que ha hecho alguna vez. La apertura del libro da la idea que todo se revelará en ese último día, de que todo lo que una persona haya hecho se levantará como evidencia en el día del juicio. Habrá una exposición completa. No tomemos esto literalmente, que Yahweh escribe libros para cada uno, pero esta figura, esta ilustración, representa al menos estas dos cosas. Primero, que Yahweh es omnisciente, que Él todo lo sabe, que cada trabajo que hemos hecho será llevado ante Yahweh. Todo pensamiento secreto, toda palabra ociosa, no habrá nada escondido. La otra cosa que estos libros y su apertura indican es que hay un registro de cada pecado que un hombre ha cometido, grabado en su propia mente y conciencia. No es que recordemos todos y cada uno de los pecados que cometemos, o todas y cada una de las acciones que realizamos, pero esto significa que somos moldeados por nuestros pecados y que nuestras acciones dejan una marca en nuestra vida. En el día de juicio, ¿quiénes somos? Se revelará ante Yahweh. Nuestro carácter, lo que somos, está formado por nuestros pecados. Eso es lo que se expondrá en ese día. Este será un juicio personal. Los libros se abrirán y uno por uno cada uno se parará y será juzgado ante el trono. Pero ahora es importante observar al contemplar este versículo y el resto de la escritura, que somos juzgados no solo en la base a lo que hacemos o de nuestras obras, sino que notamos que somos juzgados según nuestras obras. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La idea es esta: si nos juzgaran en base a nuestras obras, todos merecerían el infierno, pero nuestro juicio es según nuestras obras. Entonces, hay otro libro que se abre además de esos libros, es el libro de la vida. Esto no es un registro de las acciones del hombre, pero es un registro de los hombres, de las personas elegidas de Yahweh. Este libro, según Apocalipsis 17:8, vamos a leer ese Apocalipsis 17:8, por favor, mi hermano, que usted trajo la Biblia, la Sagrada Escritura, bajo la versión bíblica Lavín, ¿sí? Versión israelita nazarena. Hoy no traje mi Biblia. Es como que un jugador de fútbol vaya sin su botín a la cancha, ¿no? Amén.
Dice así, Apocalipsis 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y va a subir del abismo, y va a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estén inscriptos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era, y no es, y será. Amén. Así es. Este libro, según Apocalipsis 17:8, está escrito antes de la fundación del mundo. Entonces es un registro de la elección de Yahweh de algunos a la vida eterna. Y en el capítulo 13, verso 8, mi hermano, por favor. ¿A quién pertenece el libro de la vida? ¿A quién pertenece? Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Dice: y le rindieron homenaje todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, este libro de la vida pertenece al Cordero que fue inmolado. Fue a Yahshua, nuestro Mesías. Sígame, hermano. Esto indica que el Cordero, cuando va a la cruz, al madero, da la sangre de su vida por aquellos cuyos nombres están inscriptos en el libro, es decir, para los elegidos. Este segundo libro se abre para que la evidencia que se presenta ante Yahweh en el día del juicio final no solo sea la evidencia de lo que el pueblo de Yahweh ha hecho, sus obras, sino también la evidencia de lo que Elohim ha hecho por ellos en la muerte de su Hijo Yahshua HaMashiach y en su eterna elección de ellos. Entonces, nuestro juicio final no está basado, nuestra salvación no está basada en nuestras obras, sino que se basa en el hecho de que Yahweh ha escrito nuestros nombres en su libro y que su Hijo ha dado la sangre de su vida por nosotros. Sí, seremos recompensados según nuestras obras, pero incluso nuestras obras son el resultado de la gracia de Yahweh en nosotros. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Un segundito, mi hermano. Amén. Bien, acá dice justamente, sí seremos recompensados según nuestras obras, pero incluso nuestras obras son el resultado de la gracia de Yahweh, el favor de Yahweh en nosotros. Aclara bien, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación también es por la fe, y la fe sin obra no es la fe. Por eso aquí, es una fe muerta. Por eso aquí nos enseña que la verdadera fe, emuná en hebreo, es creer. Tiene tres fundamentos, tres pilares fundamentales, que es creer, confiar y obedecer. La verdadera fe es así. Uno puede creer y confiar, pero si no obedece, no es la verdadera fe. Uno puede creer, obedecer, pero si no confía, no es una verdadera fe. Uno puede confiar y obedecer, pero si no cree, no es una verdadera fe. Tienen que estar estos tres pilares fundamentales: creer, confiar y obedecer. ¿Sí? Y la obediencia está en guardar sus mandatos, sus estatutos, leyes y ordenanzas, que hay evidencias bíblicas donde nos muestra, y más en Apocalipsis, nos muestra que el pueblo de Yahweh, el pueblo de Dios, vamos a decir así, son aquellos que guardan los mandamientos del Eterno, del Padre Celestial, aferrado en la fe de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén. Sí, sigamos. Cualquier cosita, cualquier pregunta, aquí estamos. Dice, amén. En el texto también vemos el resultado del juicio. Esto es algo a lo que volveremos en los próximos dos mensajes cuando hablamos del infierno y luego del cielo. Pero vemos aquí el castigo de los malvados. El que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Ese era el verso 15. Verso 15. Apocalipsis 20, verso 15. ¿Y qué vemos? Si puede leer, por favor. Amén. Apocalipsis 20, verso 15. Y no es que estamos metiéndome miedo, no. Para nosotros los que estamos en este caminar, el juicio del Eterno es un milagro. Todo se va a terminar y vamos a vivir aquí, en esta misma tierra, cuando esté todo reformada, ¿sí? Purificada por el fuego divino, nuestro Padre Celestial Yahweh. Vamos a volver a vivir aquí como en el principio. Amén. Amén. ¿Está? ¿Qué dice Apocalipsis 20, verso 15? Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Tremendo. Amén. Tremendo. Aleluya. Bien. Sigamos entonces, mi hermano. Amén. Dice, el lago de fuego es el infierno. Este es un lugar de fuego continuo. Si regresas al versículo 10 y ves que este es el lugar donde ya están el diablo, la bestia y el falso profeta. Entonces hay una especie de prejuicio para ellos. En el versículo 14 leemos que la muerte y la sepultura fueron arrojados a este lago de fuego. Esa es una imagen muy hermosa que significa el final de la muerte para el pueblo de Yahweh y el final de la maldición. Amén, amén. ¿Vieron? Porque es milagroso el juicio de nuestro Padre Celestial Yahweh, porque no va a haber más muerte, aleluya, no va a haber más enfermedades, nada. Por eso, para aquellos que dicen nosotros estamos metiendo miedo, no es así. Es bueno que conozcan la verdad, es bueno que conozcan a aquellos hermanos y hermanas, primos, primas, familiares, amigos, amigas, que el juicio del Eterno no es meter miedo. Aprovechemos lo que aún estamos viviendo aquí en este mundo, obviamente, en cambiar, en buscarlo a Él. Amén. Y como dijo el hermanito, que que todo va a ser el final de la muerte para el pueblo de Yahweh, para el pueblo del Elohim, vamos a decir, para el pueblo de Dios va a ser el final de la muerte y el final de la maldición. Es hermoso, precioso. Aleluya. Sigamos. La muerte Amén. Y la maldición. Amén. La muerte y la maldición también son destruidas por Yahshua HaMashiach. La segunda muerte tiene la idea de la muerte final del cuerpo y el alma juntos en el infierno para los malvados. Mateo 25 habla de este lago de fuego como un lugar preparado para el diablo y sus ángeles desde antes de la fundación del mundo. Esto está en contraste con el libro de la vida, que es el decreto de la elección de Yahweh. Ahora vemos la reprobación, en contraste con la elección de Yahweh, que Él preparará este lago de fuego en su decreto de reprobación y ordena a algunos para condenación. Eso no significa que Yahweh es injusto, porque vemos aquí que los malvados son castigados según sus propias obras y como resultado de ellas. Pero lo que se revela en ese día del juicio final es que aquel que se sienta en el trono no solo es santo, sino recto y justos en todos sus juicios. Amén. Un segundito. Tome el mate, mi hermano. Amén, hermano. Sí. Tremendo aquí cuando dice que esto está en contraste con el libro de la vida, que es el decreto de la elección de Yahweh, y decía también, ahora vemos la reprobación en contraste con la elección de Yahweh, que Él preparará este lago de fuego en su decreto de reprobación y ordena a algunos para condenación. Dice así, esto no significa que Yahweh es injusto. O sea, uno no se va a salvar por solo creer
vamos a decir en Jesús, o por solo creer en Yahshua HaMashiach, uno no se va a salvar. Me acuerdo cuando he tenido esa charla con mi esposa ante el cura, ante el sacerdote, y obviamente que de todas las preguntas que le hice, ese sacerdote se levantó de la mesa y dijo: me voy porque tengo que atender, tengo una reunión Zoom. Fue en el año 2021, post pandemia, cierto, no hay que pronunciar. Bueno, entonces ella le preguntó: ¿qué debo hacer yo en este momento? Y él le dijo: tranquilo, hija, la iglesia va a rezar por vos para que vos te salves. Fíjese, y la salvación depende de cada uno. La salvación depende de la voluntad. Obviamente que necesitamos ahí la ayuda, ¿sí? La ayuda del Ruach HaKodesh, la ayuda del Espíritu de Santidad. Por eso es tan importante vivir en santidad. Que aquellos que no quieren obedecer los mandatos del Padre no están viviendo en santidad. Aquellos que no quieren seguir las fiestas solemnes del Padre no están viviendo en santidad. Aquellos que no quieren guardar el Shabbat no están viviendo en santidad. Aquellos que no quieren guardar las fiestas bíblicas establecidas en Levítico 23 no están viviendo en santidad. Aquellos también que no celebran el nuevo mes, la luna nueva, el novilunio, el rojo des, ¿sí? No está viviendo santidad. Aquellos que comen cerdo, aquellos que comen calamar, ostras, no está viviendo santidad. Lo que establece en Levítico 11. Aquellos que se hicieron tatuajes o usan piercing, no está viviendo santidad. Hay muchas cosas que el mundo a lo malo le parece bueno y lo bueno le parece malo, pero eso es por falta de conocimiento. Eso es porque ningún sacerdote, ningún cura, ningún líder religioso, ningún pastor o aquellos que se autoproclaman apóstoles, profetas, apóstoles, pastor, no enseñan la verdad. O sea, ellos dicen que la iglesia le va a salvar. Ni el Vaticano, ni acá las iglesias que hay, o toda la iglesia que hay en el mundo, que fue levantada por los hombres, no lo van a salvar. La salvación depende de cada uno. El mismo Padre dice que seamos santos porque Él es santo. También lo dice en Hebreos 16, en Hebreos capítulo 10, Levítico 11, y así hay muchas evidencias bíblicas donde nos muestran que para entrar en el reino de los cielos no solo es decir yo creo en Jesús o creo en Yahshua. Hoy le escuché al pastor Emilio Vázquez en su, creo que es comentario de Juan capítulo 13 verso 3. Muy buenos son los estudios de él, como todos los estudios. Y fíjese que habían preguntado por Judas de Iscariote, el que le entregó a Yahshua, el que le entregó a Jesús, si hizo también liberación, sanidad. Y sí, está escrito que él hizo también liberación y sanidad, que él no fue ya elegido para que él entregase a Yahshua, a Jesús. ¿Sí? Esa es la decisión de cada uno. Estando con el Mesías, y vemos bien que no todos eran santos en ese momento, o sea, estaban con el Mesías, tenían todos sus errores, no confiaban, no lo conocían de verdad quién era el Mesías, hasta que obviamente después
se cumplió la promesa del Mesías en la fiesta de Shavuot, en la fiesta del Pentecostés, que ahí bajó el Espíritu de Santidad. O sea, la aceptaron después del Mesías cuando vieron que resucitó, ¿sí? Ya no duraron más, y más vino ese poder del Espíritu de Santidad en la fiesta de Shavuot. Fíjese que Judas hizo sanidad, hizo sanación, hizo liberación. Y aquí está un pasaje bíblico donde dice, el mismo Yahshua dice: maestro, maestro, todos me dirán maestro, maestro, en tu nombre sanamos, en tu nombre liberamos, restauramos, resucitamos muertos. Y él que dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Eso lo dice en la Reina Valera 1960. Pero hay en otras versiones bíblicas dicen: apártense de mí, obreros sin ley. Apártense de mí, transgresores de la Torá. O sea, mi hermano, supongamos que llegamos a un lleno de Espíritu de Santidad. Fíjese lo que no es fácil este caminar. Hacemos milagros, pero no por nosotros mismos, sino por el nombre que está por sobre todo nombre, ¿sí? Por esa fe. Pero también podemos debilitarnos y jactarnos de que somos perfectos, o que nos estamos desviando, yendo más al conocimiento de la Sagrada Escritura, que es importante conocer la Sagrada Escritura, pero también está lo otro de no perder la comunión con el Eterno, ¿sí? Por eso es tan difícil este caminar, pero nada es imposible de la mano de nuestra Don Yahshua. Muchos ejemplos tenemos de que debemos menguar y que abunde en nosotros, nuestro corazón, en la Don Yahshua. Efesios 5.1 y Efesios 5.2 dice lo mismo. Nosotros, para saber, para decir que amamos a Yahweh, amamos al Elohim, sí o sí tenemos que vivir en santidad, guardando los mandamientos, guardando sus leyes, estatutos, aferrado en la fe, su hijo amado Yahshua. Fíjese que Judas hizo la sanidad, pero luego se desvió. Y así va a pasar. Que el Eterno se tenga piedad sobre nosotros, regén sobre nosotros, ¿no? Pero aquellos que se creen que por estar en esta senda van a ser enjuiciados también. Y el maestro le va a decir: apártense de mí, obreros sin ley, transgresores de la Torá. Por eso tenemos que seguir firmes en la fe. A lo que quería cerrar con esto de que vamos a ser todos juzgados, todos nuestros errores, nuestras dudas, nuestros pecados, está escrito en el libro, y ahí vamos a ser juzgados. Pero no nos sintamos salvos si hemos hecho milagro por el poder del nombre que está por sobre todo el nombre. El mismo Mesías también dijo, cuando vinieron los creo que eran los 70 discípulos, que vinieron todos contentos, alegres, porque hicieron milagros, y él mismo dice: alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. ¿Dijo así o no? ¿Quiere hacer un comentario, mi hermano? No, hermano. Amén. Bueno, por eso, tremendo esto, pero es algo hermoso. No es meter miedo, es hacer un alto y preguntar por las sendas antiguas, irse a donde está la senda antigua, donde vamos a encontrar la felicidad y también la tranquilidad. Mi hermano, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos donde dice: pero lo que se revela en ese día del juicio final es que aquel que se sienta en el trono no solo es santo, sino recto y justo en todos sus juicios. Yo he buscado unos versículos, ¿no? Para acá
hace una pregunta, ¿no? Dice, esto no significa que Yahweh es injusto, porque, y hay muchas, bueno, acá lo que yo digo, hay muchas personas que hoy en día a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y si según esa interpretación, ¿no?, ellos creen que están haciendo bien y que heredarán la vida eterna o el reino de los cielos, vemos que no es así, así como dice la Sagrada Escritura, que como dice Santiago, ¿no?, muéstrame tu fe según tus obras, yo te mostraré mi fe conforme a las obras. Si no me equivoco está en Santiago 1, el verso 5, si no me equivoco, ¿ves? Ajá. Pero eso no es lo que quería yo. En Romanos 11:33 dice: qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Acá busqué pasajes, ¿no?, que sean conforme al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay personas que no le agrada leer el Nuevo Testamento, no le agrada leer no le agrada leer el Viejo Testamento. Porque ahí están las ordenanzas de nuestro Padre Celestial, los decretos que Él ha hecho para que nosotros vivamos una vida recta, justa e íntegra, y así pueda ser escrito nuestro nombre en el libro de la vida eterna, con obediencia, fe en el Adón Yahshua, y teniendo esa esperanza de que algún día, corriendo esta carrera, tendremos nuestra recompensa, ¿no? Justamente es una carrera, tenemos que llegar a esa meta, hermano. Amén. Tenemos que llegar a esa meta, con Amén. obstáculos y todo, tenemos que llegar a esa meta. Aleluya. Sí, hermano. Sí. Dice: Él es justo en el castigo del diablo y la bestia y el falso profeta y todos los impíos y los demonios, los ángeles impíos que son arrojados al lago de fuego. Ellos reciben lo que merecen. Él es justo también en la salvación de los elegidos, que es la expresión de su misericordia, de su amor, diría yo. Amén. En ese día, los redimidos que creen en Yahshua HaMashiach y confían en Él para su salvación no obtendrán lo que se merecen, sino que recibirán justicia, porque el Mashiach, Cristo, ya ha ocupado su lugar. Él ha recibido justicia para ellos, y lo que merecemos, el infierno, ya habrá sido pagado por Yahshua HaMashiach, y los justos participarán hacia él gozo y la gloria eterna en la presencia de Yahweh. Amén. A veces preguntamos, ¿cuál será la experiencia de los impíos en el infierno? A veces los hombres dicen con ligereza cosas como esta: bueno, puedo ir al infierno, pero al menos estaré con mis amigos. No, queridos oyentes. No, queridos oyentes. Dije no, pero no se habrá escuchado nomás. Pero dije no, queridos oyentes. Bien. En este último día, cuando Yahweh envía al impío al infierno, allí no habrá saludos de amistad, celebraciones. ¿Cómo? Allí no habrán saludos de amistad, Claro. y celebraciones. Para todos que dicen, como esta, digamos, bueno, puedo ir al infierno, pero al menos estaré con mis amigos. No habrá sonrisas, no habrá compañerismo, solo la oscuridad extrema y el lloro y el crujir de dientes. Un ardor que nunca cesa, un gusano que come pero nunca consume, nunca muere. Eso es un infierno. Es ese ser expulsado de la presencia de Yahweh. Tremendo, es expulsado de la presencia de Yahweh.
expulsado de la presencia de Yahweh. Aleluya. Al pensar en el día del juicio, ¿cuál era la respuesta adecuada? Es esta: mira Yahweh, el que está en el trono. Él espera tu alabanza y tu adoración, porque Él es digno de ella. El texto aquí que habla de Yahweh como juez revela al menos 3 cosas sobre Él. Primero, que Él es el amo soberano sobre todos. Cuando estamos en el día del juicio, no habrá nadie que se mantenga firme en su propia justicia. No habrá quien diga, bueno, hice esto o aquello por Yeshua. No. Todos confesarán en ese día la soberanía de Yahweh. Hasta los malvados se arrodillarán y dirán, porque tú, oh Yahweh, es el reino, el poder y la gloria. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. El hecho de que Yahweh es juez también revela que Yahweh es justo. En ese día todo error será corregido. Todos los marcadores serán empatados. No tenemos que buscar venganza en esta vida, porque Yahweh lo hará en ese día. Su venganza será mucho más de lo que nunca que tú o yo hayamos soñado. Yahweh es justo, pero también este juicio revela que Yahweh es un Elohim de infinito amor, gracia y misericordia. Hay realmente un versículo en las Escrituras que lo resume todo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yahushua. Entonces, cuando digo que nuestra respuesta debe ser de alabanza y adoración, me refiero a esto. Responde poniendo tu fe en Yeshua, adorando al Padre a través del Hijo. Ningún hombre puede venir al Padre sino por Yeshua. Entonces, ¿estamos reconciliados con Yahweh solo por la fe en su Hijo Yeshua? Fue en la cruz, en el madero, en donde Él soportó la muerte y el infierno que merecemos, que soportó la ira de Yahweh en lugar de los pecadores. Amén, amén, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh. Tremendo este estudio, mi hermano, con respecto al juicio final. ¿Sí? Sabemos bien, bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh, que así debería ser. ¿Sí? Por ahí muchos se lo culpan a los judíos o a los romanos, se lo culpan por lo que hicieron por nuestro Mesías, por nuestro Salvador, pero era así lo que tenía que suceder, porque se tenía que derramar esa preciosa sangre, ¿sí? Para que haya una nueva alianza, nuevamente el Padre Yahweh, que es el Elohim, vamos a decir así, el Dios de Israel y de toda la humanidad. Amén. Y tenía que ser así, tenía que haber una muerte. Obviamente que nuestro Padre Celestial no puede morir, porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Por eso envió a su Hijo, el Mesías, que significa el ungido de Yahweh, que muchos lo conocen por Cristo, que es Cristo en griego es ungido, pero Mesías o Mashiach es el ungido de Yahweh, ¿sí? Envió para que su pueblo sea redimidos, el pueblo de Israel sea redimidos, y a través de su Hijo amado también, no solo Israel, no solo los judíos, no solo las otras tribus de Efraín, sino también toda la humanidad, el gentil, el que no está en el pacto. Ahí sabemos bien que el Mesías en el madero o en la cruz, al morir, llevó nuestros pecados,
llevó nuestras enfermedades y las dolencias del corazón. Ya estaba todo ya programado por el Padre. Tenía que hacer de esta manera, así de esta manera, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que vino una vez que nuestro Adón Yahshua murió, lo llevaron a la tumba, al tercer día resucitó, estuvo con los apóstoles, con sus discípulos, estuvo 40 días, ¿sí?, con ellos. Que ese también me gustaría hacer un estudio para el próximo martes, mi hermano, porque hemos celebrado la Pascua, el Pesaj, ¿sí? Y también hemos celebrado la fiesta de los panes sin levadura, primicias, y bueno, y acá camino a la fiesta de Shavuot, que es el Pentecostés. Me gustaría, hay un estudio precioso de saber qué pasó en esos 40 días, qué pasó, porque sabemos bien que, ¿se acuerda que leímos un poquito que el Mesías en esos 40 días no es que se presentó como antes estaba ante la multitud, ¿sí? Solo se presentó a los suyos, a los testigos, que fueron testigos justamente. Bueno, eso me gustaría que el próximo martes toquemos ese tema. Entonces, decíamos que una vez que el Mesías subió a los cielos y luego vino en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, vino el derramamiento de la promesa, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, para poner justamente a todos los seres que creían en el Adón Yahshua, poner justamente los mandamientos de nuestro Padre Celestial, la Torah, ¿sí?, en guardar los estatutos, leyes y ordenanzas. Amén. Entonces, desde ahí es donde viene el verdadero evangelio, ¿sí?, de llevar la verdad a las naciones, aceptando al Adón Yahshua como el único mediador suficiente que nos lleva al Padre, como está escrito aquí, como usted leyó, y también guardando los mandamientos del Padre. Por eso me gustaría que lea Apocalipsis, y no es para meter miedo, Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y luego Apocalipsis 14, verso 12. Amén. Esto es para afirmar una vez más que para todos los hermanos que aún están en la senda moderna, que aún están en Roma, que los mandamientos siguen vigentes y seguirán vigentes en el reino celestial, seguirán vigentes en el milenial, también, que hemos leído ese estudio tremendo, cuando el Adón Yahshua aquí en la tierra va a gobernar, va a reinar con la vara de hierro y con el callado. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 14, verso 17? Perdón, 12, verso 17. 12, verso 17. Amén. Dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua el Mashiach, y él se puso de pie sobre la arena del mar. Amén. Bien, una evidencia bíblica de los tiempos, de estos últimos tiempos, donde vamos a ser perseguidos aquellos que guardamos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, aferrado en la fe de su Hijo amado. Pero también estas aflicciones, o sea, que no va a haber un arrebatamiento, sin antes pasar estas aflicciones que señalan Apocalipsis 14, verso 12. Hermano. 14, verso 12. Sí. Amén. Dice así: aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. Amén. La resistencia, la perseverancia de los santos, de los justos que guardamos los mandamientos de Yahweh bajo esa
esa fe de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Hay unos saluditos, mi hermano. ¿Quiere agregar algo? No, hermanito, estaba buscando. Apocalipsis 22, verso 14. A ver. Seguimos metiendo miedo. Aleluya. Felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Amén. Apocalipsis 22, verso 14. ¿Sí? Dice, felices. ¿Quiénes son los que van a ingresar en la ciudad santa? ¿Quiénes son los que van a ingresar en la ciudad santa? Mi hermano, repite otra vez. Felices los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Amén. Es así. En muchas versiones bíblicas españolas dice, felices los que lavan sus ropas o que lavaron sus vestidos. Pero el verdadero mensaje es, felices los que guardan sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Padre Celestial Yahweh, para que así podamos entrar en la ciudad santa y disfrutar de ella. Aleluya. Amén. ¿Qué hora es, mi hermano, si tiene algún saludo? Sí, hermano, tengo el saludo de la hermanita Noemí Fernández. Sí. Shalom Ubrajot, amada familia, que nuestro Yeshua HaMashiach les bendiga. Gracias, hermanita Noemí. Un abrazo, K2, para usted. Shalom, shalom. Y la hermana Beatriz Galindo dice, bendecida noche, mis amados hermanos. Abba bendito bendiga a todos sus hijos en la dispersión. Amén. Aleluya. Gracias, hermanita Beatriz. Gracias, nuestra hermanita Beatriz de Venezuela. Amén. Aleluya. Y aquí a todos los hermanos que están también siguiéndonos en TikTok. Bueno, son las 20:56. Hasta aquí hemos llegado, hemos terminado justamente la última parte, la tercera parte de el juicio final, que no es meter miedo, como dicen los que aún están en las sendas modernas, ¿sí? No es meter miedo, sino más bien es el juicio final, es un milagro, ¿sí? Es un milagro, va a ser un juicio milagroso, ¿sí? Obviamente que no explicamos todo bien los detalles, pero sabemos bien que ese día, ese juicio final, va a desaparecer toda maldición, toda la maldición, entre ellos hasta las enfermedades, la muerte, todo va a desaparecer. Por eso hemos leído aquí Apocalipsis 12 verso 17, Apocalipsis 14 verso 12, Apocalipsis 22 verso 14. Amén. Verso 14. Indaguen, escudriñen, porque estamos aquí aprendiendo la verdad en este programa Emuná Viva de la Hora de la Verdad. Y vamos a hacer una oración de este cierre, mi hermano. Amén. Bendiciendo a nuestro Padre Celestial Yahweh. Aleluya. Bendito es nuestro Padre. Padre Celestial Yahweh Sebaot, te agradecemos lo que lo has dado, que le has dado a tu Hijo, que lleve, obviamente, todo lo que llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras enfermedades y la dolencia del corazón. Te damos gracias por todo, Padre, por permitirnos llegar aquí el cierre de este capítulo, el juicio final, entendiendo que es algo milagroso que tú vas a hacer, donde vas a separar lo bueno y lo malo, donde todos vamos a ser juzgados según nuestras obras, Abba Yahweh, hasta en pensamiento, en todo. Pero todo lo que vamos a estar en el libro de la vida eterna, aquellos que escucharon la voz suave de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach y se han acercado aceptando a Él como único y mediador suficiente que nos lleva a ti, también transformándonos, convirtiéndonos en guardar tus mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas, entendiendo que para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida eterna y nuestros hijos sean bendecidos por millares de generación, debemos ser santos. Sin santidad no hay reino celestial. Necesito entender que ninguna iglesia, ninguna cajal,
ninguna eclesía, ninguna asamblea nos salvará, sino que la salvación depende de cada uno de nosotros. Es una carrera que tenemos que llegar a esa meta. Sí, vamos a tener obstáculos, todas esas cosas, Padre. Son todas pruebas. Pero estamos muy contentos, Abba Yahweh, porque tú nos has elegido para que estemos en esta carrera. Tú nos has llamado y hemos dicho, heme aquí. Sabemos que no es fácil este caminar, pero nada es imposible por tu diestra poderosa, Abba Yahweh. Por eso, Padre, te pedimos humildemente que nos llene de sabiduría para tener ese santo temor a ti, y también que envíes obreros conforme a tu corazón para que prediquen la verdad, ya que estamos en los tiempos finales. Bendice a mi hermano, tu siervo, al diácono Ezequiel y a su esposa diácona Ainara. Bendícelo, Padre Santo, Padre Bueno. Bendice a cada hermano y a cada hermana que están escuchando en estos momentos, en la radio, en YouTube, por esta también, por TikTok. Bendice también a nuestro amigo, tu siervo, Miguel Ángel, y así también al dueño de esta radio, Padre eterno, Padre amado. Y danos más sabiduría, porque queremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. Y sin ti, nada podemos hacer. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, que pronto, muy pronto vendrá. Amén, amén y aleluya. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias, hermanito. Aleluya. Saludo acá a la hermana, antes de despedirnos, la hermana Yari Watson. Shalom, hermanos. Que Yahweh los guarde. Hermano José y Miguel, saludos. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Gracias. También dice nuestra hermanita Beatriz, acá bien atenta al estudio, mi amado. Amén. Claro que sí, que vamos a buscar estudios. Nosotros somos nada más y nada menos, somos aspirantes, o como decimos, somos estudiantes de la Sagrada Escritura, ¿sí? Amén. Estudiantes, amén. Amén. Bien. Shalom, bendiciones. Gracias, Miguelito. Amén. Shalom, bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Shalom, shalom. Por esta plataforma, shalom, shalom, bendiciones. Un beso a todos. Shalom, Boachem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Inicio espacio publicitario.